llamada humanismo. El humanismo, ¿qué cosa considera? Que lo importante es el ser humano, que hay que concentrarnos en nuestras metas, en nuestras necesidades, en nuestros objetivos, ¿verdad? Entonces pone en primer lugar al ser humano, en este caso la autorrealización del ser humano. Acordémonos de la pirámide de Maslow, que en la cúspide estaba la más importante, la necesidad de autorrealización, y las biológicas o fisiológicas en la base. Entonces, cuando Marcos dice, el psicólogo del centro me dijo que desde niño mis padres me han inculcado la necesidad de expandir mis talentos. Entonces, hace referencia a sus metas, ¿verdad? A sus objetivos. Pero para conseguir sus metas u objetivos hay que concentrarnos en nosotros mismos. El principal centro para mejorar, chicos, es nosotros mismos. De nosotros mismos depende si queremos mejorar, si queremos avanzar o si queremos conseguir objetivos. De ahí que de Abraham Maslow como representante, otro representante era Carl Rogers. Rogers, por ejemplo, hizo una técnica terapeuta llamada la terapia centrada en el cliente. Esa terapia centrada en el cliente consistía en que el más importante de todo ese proceso psicológico era concentrarnos en el paciente, en sus inquietudes, en sus miedos, en sus necesidades. A partir de ahí, replantear todas las cosas que estaba dejando de lado y conseguir nuestras metas por nosotros mismos. El humanismo entonces, ¿verdad? Entonces, dos son los representantes más importantes de esta escuela psicológica. No solamente Abraham Maslow, sino también Carl Rogers. Ellos dos pertenecen a esta escuela psicológica. Uno entonces la C. Muy bien, vamos uno en la C. Pasamos a la preguntita 2. Al momento de afirmar que existen predisposiciones hereditarias para la depresión y para la ansiedad como cuadros clínicos, se estarían haciendo mención a la participación del enfoque, bueno, ¿cuál todo de los enfoques será?, en la explicación de ciertos cuadros clínicos. A ver, en toda esta escuela psicológica se está hablando de la depresión y la ansiedad. Tú sabes que la depresión y la ansiedad tienen varias causas, pero según esta pregunta, le está dando mayor importancia a las causas hereditarias. Entonces, si le da más importancia a las causas hereditarias, quiere decir que le está dando más importancia a las situaciones biológicas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, si es así, la respuesta sería, muy bien, Will, la respuesta sería biopsicológico. El enfoque biopsicológico es lo mismo que la reflexología. La reflexología es una escuela psicológica que estudia el sistema nervioso, el tálamo, el hipotálamo, la médula espinal, o sea, todas las bases biológicas de nuestra conducta, la neurona, los cromosomas, la herencia, las hormonas. Entonces está a favor en este caso, del sistema nervioso. Acá en la pregunta número 2, la respuesta sería entonces la cuarta alternativa. Así es, Kevin, la cuarta alternativa, Leonela también, la cuarta alternativa, la D. Entonces, ¿por qué? Porque según este planteamiento le da más importancia a los elementos biológicos, a los elementos hereditarios. Profesor, ¿y por qué no puede ser cognitivo? A ver, sería cognitivo siempre y cuando se afirme lo siguiente, que la depresión y la ansiedad depende del estado mental, ¿verdad? Si la depresión y la ansiedad depende de la mente, ¿no? O sea, todo está acá en la mente, controla tus pensamientos y vas a controlar la depresión. Controla tus emociones y vas a controlar la depresión. Controla tus obsesiones, ¿verdad? Y vas a controlar la ansiedad. O sea, recuerda que cognitivo hace referencia a lo mental. Entonces, si controlamos el pensamiento, la memoria, todos los procesos cognitivos, todos los procesos mentales, hace referencia a esta segunda alternativa. En cambio, acá dice que para este enfoque, la depresión y la ansiedad tiene como causas probables, por supuesto, la herencia. ¿Se acuerdan que yo les había dicho siempre cuando te hablan de la herencia, de los cromosomas, siempre van a ser factores biológicos? En cambio, cuando habla de la escuela, de la comunidad, van a ser factores ambientales.
Los factores ambientales son lo externo, pero los factores biológicos, herencia, alimentación, cromosomas. La respuesta sería reflexología, pero yo no encuentro la clave reflexología. Es que a la reflexología también se le conoce como biopsicológico. A esa escuela también se le llama enfoque biopsicológico. ¿Por qué bio? O sea, hace referencia a la biología, ¿no? A la herencia, a los cromosomas, al gen. Porque la biología, porque el cerebro, porque nuestras neuronas, el sistema nervioso influye en el aspecto mental del sujeto. Muy bien, estamos entonces argumentando por qué en la pregunta número 2 la respuesta sale la cuarta alternativa. ¿Ya? Si hay alguna duda o pregunta, ya saben, cualquier inquietud, me pueden ir consultando a través del chat privado o público. Profesora, pero ¿y la C por qué no puede ser? Recuerda que la C es el psicoanálisis. Según el psicoanálisis, ¿qué cosa dice el psicoanálisis si es que fuera la C? Según el psicoanálisis, la depresión y la ansiedad no tienen causas hereditarias, sino inconsciente. Freud, ¿no? Causas inconscientes genera la depresión y la ansiedad. O sea, hay varias causas de la depresión y la ansiedad. Hay causas ambientales, hay causas económicas, hay causas, en este caso, de diferentes tipos, cerebrales, neurológicas, hereditarias. Pero cuando hace referencia a la parte de la herencia o al sistema nervioso, la respuesta sería biopsicológico. Pasamos a la pregunta 3. La profesora Daniela, cuando pasea por el salón, viendo cómo sus estudiantes desarrollan los problemas propuestos en el curso de matemática, no solo felicita a los alumnos, sino que les coloca una estrellita de niños aplicados en cada alumno, haciendo que esto influya significativamente en el aprovechamiento de estudiantes. De lo señalado, la profesora Daniela estaría haciendo uso de qué cosa. A ver, si la profesora para dictar la clase hace uso de las estrellitas, coloca en la frente o en el cuaderno las estrellitas, es que está usando premios, ¿verdad? Premios y castigos. La escuela psicológica que hace uso de premios y castigos es el conductismo. La escuela psicológica que hace uso de premios y castigos es el conductismo. Al conductismo también se le llama behaviorismo, así también se le llama. Profesora, estoy entre la segunda alternativa y la última alternativa. Es que la segunda alternativa me está mencionando el conductismo, porque recuerda que behaviorismo es conductismo, y la tercera alternativa también me está mencionando al conductismo. A ver, chicos, si mi garganta ya no da más, les aviso ya. Entonces, estamos entre ellos dos, ¿no? Claro, tenemos que elegir, ya tenemos que elegir. A ver, vamos a elegir, entonces, ustedes también están eligiendo a través del chat, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ahorita voy a servir un poco más de agua. Ya terminé mi primera taza de agua ya. Gracias. A ver, vamos a continuar. A ver, acá dice, en la segunda alternativa dice behaviorismo basándose en la consecuencia de la conducta. Puede ser, ¿no? Porque recordemos que el conductismo o el behaviorismo premia. Recuerda que consecuencia es premia el después. Si se porta bien, si hace la tarea, premia la consecuencia, ¿no? ¿Cuál fue el antes hacer la tarea? ¿Cuál fue el antes tender su cama? ¿Cuál fue el antes ser respetuoso? Y le premia, ¿verdad? Le da una carita feliz si es que hace la tarea, una carita triste si no hace la tarea. Le da una estrellita si es que hace la tarea. Esta puede ser, ¿verdad? ¿Y por qué no puede ser la cuarta alternativa, profesora, si acá también habla de conductismo? A ver, vamos a leer por qué se descarta la cuarta alternativa. Porque dice, conductista, ya que se enfoca en modificar el ambiente. Bueno, hasta ahí está bien. El conductismo se encarga de modificar el ambiente y también modificar la conducta. Se encarga de modificar el ambiente a partir de la solución de problemas. También está bien. Y los procesos, acá debe decir procesos mediadores. A ver, el conductismo modifica la conducta, sí. El conductismo modifica el medio ambiente también, pero en ningún momento el conductismo hace importancia a los procesos mediadores. Los procesos mediadores son los procesos mentales. Y recuerda que el conductismo está en contra de los procesos mediadores, en contra de los procesos mentales internos, ¿verdad?
Es que como son internos, lo llamó la caja negra, que no se puede observar. Watson, ¿no? Conductista Watson. La caja negra no se puede ver, no se puede observar. Hay que estudiar la caja transparente, la caja observable. Y la única caja transparente o observable es la conducta, ¿sí? Y acá lo que está haciendo es premiando el comportamiento. Le premia el después, una vez que hace la tarea, porque dice, está viendo cómo desarrollan los problemas. Ah, ya, una vez que terminan de desarrollar los problemas, le pone su estrellita. Entonces, la respuesta, si tenemos que elegir entre la segunda y la cuarta alternativa, la respuesta sería la segunda alternativa. El conductismo siempre va a defender lo observable, el comportamiento, pero está en contra de los procesos mentales, ¿sí? Salvo que me pregunten pues por el neoconductismo, porque se acuerdan que había un neoconductismo que surge después, ¿verdad? El neoconductismo sí critica lo radical que era Watson, le critica, ¿no? El neoconductismo sí acepta algo de los procesos mentales, pero el conductismo en sí no. El behaviorismo en sí no acepta los procesos mentales. ¿Acepta modificar la conducta? Sí. ¿Acepta modificar el medio ambiente? También. ¿Acepta premiar cuando solucionamos problemas? Por supuesto. Pero no estudia ni los procesos mentales, ni los procesos mediadores, ni nada que sea interno. Ahora sí, chicos, entonces en la pregunta 3, la respuesta sería la segunda alternativa en la pregunta 3. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pasamos a la 4. Leopoldo. Leopoldo descubre que cuando cría a sus hijos, lo hace mediante amenazas e imposiciones. Así cría Leopoldo a sus hijos, amenazándolos e imponiéndose, o sea, la fuerza, considerando que así fue como también lo criaron a él. O sea, a él también lo han criado así, ¿no? Bajo amenazas, bajo imposiciones. Ahora está dispuesto a cambiar. Leopoldo está dispuesto a cambiar esos aspectos para ser un mejor padre, con la guía de un profesional que atiende y mediante recursos de concientización de lo reprimido. Entonces, ¿qué estará pasando acá en la pregunta 4? Leopoldo fue criado con amenazas, ¿verdad? Y lo que hace Leopoldo, lo mismo, repite lo mismo con sus hijos. Y él se da cuenta pues que está mal eso, busca ayuda profesional, ¿ya? Y en la ayuda profesional le explican que eso tenía que ver con lo reprimido. Había reprimido todo, la teoría de la represión. Es más, la represión es un mecanismo de defensa, ¿verdad? A ver, vamos a analizar. En la clave A dice, Leopoldo está siendo condicionado para mejorar su condición como padre de familia. ¿Hay algún condicionamiento de premios y castigos? No. Leopoldo se estaría sometiendo a una terapia de corte humanista si es que se concentra en sus metas, en sus objetivos, en sus necesidades primordiales, puede ser, pero acá no te lo mencionan, ¿verdad? No. Leopoldo estaría siguiendo una terapia psicodinámica. ¿Cuál era la terapia psicodinámica? El psicoanálisis. El psicoanálisis analiza tu inconsciente, todo lo que has reprimido, ¿verdad? Todo lo que has reprimido. Entonces, Leopoldo está siguiendo esa terapia donde todo lo que ha reprimido se trata de hacer consciente para que él se corrija. Todo lo que se ha reprimido a través de la técnica de hipnosis y otras técnicas más, se trae a la conciencia para que él se dé cuenta de lo que está repitiendo y mira, y así puede ser un buen padre. O la cuarta alternativa, Leopoldo estaría haciendo uso de asociaciones libres y, a ver, no puedo ver la última alternativa, y necesito que desaparezca esto de acá. Allá. Y programas de reforzamiento como parte de la terapia. Ya. La cuarta alternativa descartado, ¿no? Leopoldo estaría haciendo uso de asociaciones libres. Hasta acá puede ser, hasta asociaciones libres, porque recuerda que el psicoanálisis también usa como método las asociaciones libres. Y esta cuarta alternativa me podría confundir. Pero luego dice programas de reforzamiento. El psicoanálisis no usa programas de reforzamiento. Eso lo usa el conductismo. La C. Muy bien, la C. Will, Kevin, Kristen, la C, ¿verdad? La respuesta sería la alternativa C en la cuarta pregunta. Entonces, está persiguiendo una terapia
psicoanalítica, una terapia psicodinámica. Se analiza todo lo que ha reprimido. O sea, inconscientemente, nosotros a veces somos buenos criticando a nuestros padres. Profesor, mis padres no son cariñosos, mis padres son agresivos, son violentos, son alcohólicos, ¿verdad? Pero criticamos y en el futuro, cuando nos convertimos en padres o en adultos, resulta que somos iguales que ellos, o hasta peores, ¿verdad? Bueno, en la teoría de Freud es que inconscientemente hemos reprimido todo eso y estamos repitiendo inconscientemente, estamos normalizando inconscientemente que así debe ser y repites, ¿no? Repites el círculo vicioso. Entonces la C. En la 4 sería la C. En la pregunta 5. El profesor de Néstor afirmó que durante el enamoramiento existen diversos cambios como la producción de oxitocina y endorfinas, las cuales promueven el vínculo y deseos de compañía y seguridad que pueden surgir en la pareja. La explicación dada por el maestro de Néstor corresponde a qué enfoque. A ver, vamos a analizar la pregunta. A ver, ¿qué está pasando en esta pregunta? Está explicando el enamoramiento, ¿verdad? Está explicando la etapa del enamoramiento, pero lo está explicando de una forma biológica porque considera que el culpable del enamoramiento es la producción en nuestro cerebro de oxitocina y endorfinas. Así que estos neurotransmisores son los culpables del enamoramiento, ¿verdad? Ahora sí, ya, las alternativas me olvidé colocar, sí. Ahí están las alternativas. Elige de las 4 alternativas. Si le da una explicación biológica, cerebral, neurológica a toda esa explicación, valga la redundancia, toda esa pregunta, sería entonces la C. Gianfranco, está bien tu respuesta. Alex y Kevin, es correcta tu respuesta. En la 5 sería la C. Toma nota, la biopsicología es lo mismo que la reflexología, ¿ya? Biopsicología es lo mismo que reflexología o neurociencia. Ahora, por ejemplo, no se usa mucho este término reflexología, se usa más el término neurociencia. Es una palabra actual, moderna, ¿verdad? Está de moda incluso en San Marcos, las conferencias que llevan los médicos, los psicólogos, las enfermeras, porque ellos se encargan de estudiar principalmente el sistema nervioso. Y ellos llevan, por ejemplo, capacitaciones en neurociencia, pero la neurociencia es lo mismo que la biopsicología, neurociencia. Profesora, ¿y esta escuela psicológica tiene que ver con la rama de la psicología llamada psicofisiología? Porque recuerda que la psicofisiología también estudia, ¿no? También estudia el cerebro, el sistema nervioso, el tálamo, el hipotálamo, la médula espinal, las funciones del cerebro y sus partes, las lesiones, el qué pasaría. Sí, sí, también se relaciona con la rama llamada psicofisiología. ¿Ya? Tomaste nota, neurociencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el amor, chicos? Tantos poetas han intentado definir el amor. ¿Qué es el enamoramiento, jovencitos? No sé, profesora, ¿qué será? No puedo definirlo, solo puedo sentirlo. Bueno, desde el punto de vista biológico, el amor o el enamoramiento consiste en una descarga neuronal de oxitocina y endorfinas. O sea, ocurre el enamoramiento porque en el cerebro se segregan oxitocinas y endorfinas que te hacen sentir bien, feliz, ¿no? Cuando estás pasando esa etapa del enamoramiento. El problema es que con el tiempo disminuyen esos neurotransmisores en nuestro cerebro y adiós enamoramiento, ¿verdad? Entonces eso pasa, pues a veces pasa eso. Entonces, biopsicológico o reflexología. La C. La C sería la respuesta en la pregunta 5. ¿Ya? En la preguntita número 5. En la 6, los mecanorreceptores y los termorreceptores son receptores de qué sentido? Mecanorreceptores y termorreceptores. En sensaciones han visto eso, ¿verdad? A ver, la cuarta alternativa, ¿están seguros? ¿Qué me dice la cuarta alternativa? Táctil.
La respuesta es táctil, sí, la respuesta es táctil. Los mecanorreceptores y los termorreceptores mecanorreceptores hace referencia al frío y al calor, ¿cierto? Sentir frío, sentir calor, termorreceptores. Sentir frío, sentir calor, termorreceptores. Entonces la respuesta sí sería la cuarta alternativa, sensación táctil. Angelo, Cuya, Alex. ¿Está bien tu respuesta, Kristen? Will, Kevin. ¿Está bien tu respuesta? Claro, sí sería sensación táctil. Cuando sentimos frío, sentimos calor o sentimos dolor, sensación táctil. Hemos dicho, pero dolor siempre y cuando el dolor sea externo, ¿verdad? Te caes, te raspas, por ejemplo, un golpe, por ejemplo. Entonces, si el dolor es externo, táctil. Pero si el dolor era interno, ¿se acuerdan? Hay dolores internos también. Claro, como los cólicos menstruales. O los cólicos, simplemente, si alguna comida te ha caído mal. Los cólicos son internos, ¿verdad? En el caso de dolores internos hemos dicho que es senestésico en dolores internos. Pero dolores externos, profesora, mi gato me arañó, me duele, recién está cicatrizando. Entonces, cuando el dolor es externo, táctil. Termorreceptores. Mecanorreceptores hace referencia a la piel, ¿verdad? A la piel. Entonces, tiene que ver con el sentido táctil. En cambio, a ver, para que existan sensaciones visuales, los receptores son los conos y bastones. En el caso de las sensaciones visuales, los receptores son los conos y los bastones. Los conos nos permiten ver durante el día y los bastones nos permiten ver durante la noche. Nosotros tenemos más conos y poquitos bastones. Por eso que podemos ver mejor en el día y tenemos problemas para ver en la noche. En cambio, los felinos, en el caso de los felinos es al revés. Ellos tienen más bastones que conos. De ahí que ellos pueden tener una mejor visión nocturna. Nosotros no. Receptores entonces de la vista, conos y bastones. Receptores del oído, cóclea, caracol, el órgano de Corti, ¿verdad? El órgano de Corti, sensaciones auditivas. Los receptores son las células que captan la información externa o interna. Y en el caso del olfato, bueno, los receptores son las células olfativas que se encuentran en la parte superior de la mucosa olfatoria. Entonces, en la pregunta 6 me habla de receptores. Todos los receptores, estoy mencionándolo, tomando en cuenta las claves, pero los mecanorreceptores y termorreceptores están en el sentido táctil. Por ejemplo, tenemos como mecanorreceptores o termorreceptores Ruffini, Pacini, las terminaciones de Krauss también son. Ruffini, Pacini y Krauss son investigadores de las partes de la sensación táctil, la piel. Las terminaciones libres también forman parte de la sensación táctil. Ahora sí, pasamos, entonces la respuesta es la cuarta alternativa y pasamos a la pregunta 7. Miluska asegura que puede sentir el malestar de sus familiares sin estar con ellos. También afirma que puede saber lo que sucederá. Respecto al caso mencionado, indique qué le sucede a esta persona, a Miluska. A ver, si ella cree que puede sentir el malestar de sus familiares, pero sin estar con ellos, y que incluso sabe qué va a pasar con ellos, ¿qué está sucediendo con Miluska? De todas las alternativas, ¿qué le estará pasando? Probablemente una percepción extrasensorial. Kevin, la cuarta alternativa, sí, esa sería la respuesta. La cuarta alternativa, la percepción extrasensorial. A ver, ¿a qué se refiere la percepción extrasensorial? Desde el punto de vista científico no está comprobado, ¿no? No está comprobado. La psicología como ciencia, al igual que otras ciencias, descartan la percepción extrasensorial. Por ejemplo, una percepción extrasensorial es la telepatía. Personas que dicen que pueden leer la mente de otras personas. Otra percepción extrasensorial es la telequinesis.
Personas que dicen que con la mente pueden mover o distorsionar objetos, ¿verdad? ¿Tú puedes hacer eso? No, profesora, si me concentro bien, puede ser. No, no está demostrado, ¿no? La psicología no lo quiere estudiar porque no es científico, no es una ciencia. Pero sí hay una rama actual de la psicología llamada la parapsicología. La parapsicología estudia los fenómenos extrasensoriales o extraperceptuales que supuestamente existen. Supuestamente, ¿no? Nada está comprobado. Se han intentado hacer investigaciones con personas que argumentan tener telepatía, telequinesis o ver el futuro, clarividencia, pero todas las veces que se ha intentado hacer comprobaciones, no se ha podido en el sentido de que la persona a la hora de la hora ha fallado a la hora de adivinar la mente. Por ejemplo, le hacen dibujar a una persona algo, ¿ya? Y le dicen, a ver, ¿qué ha dibujado? Le preguntan y no coinciden, algunos no han coincidido, otros con la justa han coincidido de 5 dibujos en uno. Bueno, en la televisión sí lo llevan estos casos, ¿no? Porque en la televisión siempre hay casos que llaman la atención, ¿ya? Entonces, chicos, les decía pues que la psicología tiene que ver con cosas que se pueda demostrar. Y lo que es percepción extrasensorial o perceptual, no. A ver, un momentito, por acá tengo un mensaje, al parecer urgente. Ya, listo, Miss, entendido. A ver. Muy bien, ¿en qué estamos? Ah, ya, algunos me están hablando de Matilda. ¿Han visto esa película, Matilda? Ahí había percepción extrasensorial, ¿verdad? Pero como les voy a repetir, en la película todo puede pasar. Pero ahora en la vida real uno tiene que comprobar. En la vida real, si tú hablas si se habla del alma, si se habla de un tónico, hable de lo que se hable, tiene que ser demostrado científicamente. Si no es así, entonces no lo va a estudiar la psicología y le va a mandar a la parapsicología todos los fenómenos supuestamente extrasensoriales. Ya, esa sería la respuesta entonces. ¿Ya, chicos? En la 8. La acción más simple del pensamiento. ¿Cuál es la acción más simple del pensamiento? Y gracias a ella se puede, la acción más simple del pensamiento, y gracias a ella se puede. A ver, mira, ¿qué piensan? Acá tengo algunas consultitas. Me dice, los videntes tendrían percepción extrasensorial. Al parecer sí, ¿no? Al parecer sí. Pero ¿alguna vez tú te has puesto a analizar lo que dicen los videntes? El vidente dice, el próximo año habrá más muerte por coronavirus. Creo que sin ser vidente, todos nosotros sabemos que, de hecho, pues que para el próximo año, a este paso con la demora de las vacunas, o sea, sin ser vidente, ya sabemos que el próximo año, o de acá a un par de meses, chicos, las cosas van a empeorar, ¿verdad? O sea, ya, o sea, uno no necesita ser vidente, ¿no? De ahí que ahí está la duda. O sea, ¿en realidad tiene percepción extrasensorial o me está engañando? ¿En realidad tiene percepción extrasensorial o simplemente está viendo las probabilidades? Solamente está viendo de repente las probabilidades. ¿En verdad tendrá percepción extrasensorial? Porque me ha cobrado 1.500 soles para decirme mi futuro. Ya perdimos los 1.500 soles. Entonces, muchos de ellos son charlatanes y se aprovechan de tu dinero para decirte lo que cualquiera de nosotros, si se pone a pensar bien en las probabilidades, sí o sí eso va a ocurrir. De acá a un mes va a haber terremoto, en cualquier momento puede haber terremoto. Y si coincide, solamente son coincidencias. Porque ha habido casos de varios videntes que han dicho en qué mes va a ocurrir algo y nunca ocurrió eso, ¿verdad? Hasta el mismo Nostradamus, así se llama, ¿no? Nostradamus. El 80% de lo que dijo coincidió, pero el 20% no, ¿verdad? Profesora, yo pronostico que para la próxima semana varios compañeros van a estar con gripe. De hecho que sí, porque estamos en un cambio de estación. Entonces, son
¿Es percepción extrasensorial o simplemente es probabilidades? Ah, ya. Ahora sí. Listo. Ahora sí, pasamos a la 8. A ver, me están dando como respuesta en la pregunta 8. ¿La cuarta? La cuarta, a ver, la cuarta, a ver. La acción más simple, ¿cuál es la más simple? Inferir será la más... Recuerda que inferir es razonar. Inferir es razonar. Esto de acá será la acción más simple del pensamiento. Razonar será la acción más simple del pensamiento, no. Porque para razonar, primero tienes que juzgar. Y para juzgar, primero tienes que conceptuar. O sea, primero es el concepto. Recuerda que el concepto es la unidad mínima del pensamiento. O sea, lo más simple del pensamiento es formar conceptos. Entonces la respuesta sería la primera alternativa. Así es, Will. La respuesta sería la primera alternativa. La acción más simple del pensamiento es formar conceptos. Una vez que ya formas los conceptos, recién gracias a esos conceptos, recién puedes hacer oraciones. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les había dicho que juzgar consiste en formar oraciones? Juzgar consiste en formar oraciones. El niño es travieso. Es una oración, o sea, estoy formando un juicio. Pero para yo formar una oración necesito primero palabras. El niño es travieso, necesito el concepto de niño y el concepto de travieso. Cuando junto esos dos conceptos, recién estoy formando un juicio o una oración. Entonces, para formarme oraciones, necesito conceptos, palabras, ¿verdad? Las palabras tienen conceptos. Para formarme un juicio, necesito conceptos. Para formarme oraciones. Una vez que ya tengo mi oración, el niño es travieso, por ejemplo, una vez que ya tengo mi oración y le agrego otras oraciones, y a partir de esas otras oraciones llego a una conclusión, a eso se llama razonar o inferir. O sea, en la inferencia tú vas a llegar a una conclusión nueva a partir de premisas antecedentes. O sea, tienes que tener varias oraciones. Es complejo. Elaborar razonamientos es complejo. Razonamiento inductivo, razonamiento deductivo, elaborarlo es bien complejo. Así que para razonar, primero debemos juzgar. No al juzgar de criticar, a eso no se refiere, ¿no? Al juzgar de elaborar juicios, o sea, de elaborar oraciones que pueden ser verdaderas o falsas, las oraciones. Y para que yo me forme oración, hasta por tu curso de lenguaje tú sabes que para que te formes oraciones necesitas palabras, necesitas conceptos, porque las palabras están llenas de significados. La palabra silla tiene un significado, o sea, tiene un concepto. La palabra mesa tiene un significado, un concepto. La palabra alumno también tiene un significado, un concepto. Pero si yo digo, el alumno es muy inteligente, ya estoy formando una oración, o sea, un juicio, ¿verdad? Este es el antes y este es el después. Este es el antes, repito, y este es el después. Ambos se necesitan porque para formar el segundo necesitas formar este primero. Entonces, como respuesta damos la alternativa A en la pregunta 8. En la pregunta 8. 9. A ver, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para mejorar nuestras relaciones sociales? Para mejorar nuestras relaciones sociales, debemos desarrollar inteligencia. Para mejorar nuestras relaciones sociales, debemos desarrollar afectividad. Debemos desarrollar habilidades sociales o debemos desarrollar indiferencia. A ver, ¿qué necesitamos? La C me dice Kevin. La segunda me dice Will. Kevin, ¿cambiaste por la cuarta? Fiorella, la C. Ya, hay tres posibles respuestas que están dudando, ¿no? A ver, están dudando entre las tres últimas. ¿Qué necesitamos para mejorar nuestras relaciones sociales? La segunda me dicen otros. Ya, vamos a dar la respuesta, chicos. Acá está la respuesta, la C. La respuesta es la C. Para mejorar nuestras relaciones sociales debemos desarrollar habilidades. Habilidades sociales. ¿Qué es eso, profesora? Las habilidades sociales
Las habilidades sociales son conductas aprendidas. Las habilidades sociales son conductas aprendidas. Por ejemplo, una habilidad social es saludar. Cuando tú saludas, buenos días, profesora. ¿Cómo está, profesora? Buenos días, chicos, ¿verdad? Recupérese, Miss, ¿cierto? Es una forma de mejorar nuestra interacción, ¿no? Porque te imaginas, lo último, la indiferencia. No me importa si mi profesor está mal, no me importa si mi compañero está mal, no es mi problema, o sea, no podemos ser indiferentes, ¿no? No me importa si mi vecino se contagió, con tal que yo sí tengo para comer, mi vecino es su problema, no, nosotros no podemos ser indiferentes, siempre tenemos que ayudar a los demás, ya sea un vecino, ya sea un familiar, ya sea de repente pues algún compañero. La indiferencia es terrible, ¿verdad? Entonces lo correcto sería tener habilidades sociales. Hay varias habilidades sociales. Por ejemplo, saludar es una habilidad social. Otra habilidad social es ser respetuoso con los demás. Es también tener habilidad social. La empatía, eso que tanto hemos hablado, ¿no? Empatía, ponerse en el lugar de la otra persona. La empatía es parte de la habilidad social. Cuando tú pides permiso, cuando tú sabes expresarte sin la necesidad de gritar, sin la necesidad de ofender, sin la necesidad de insultar, entonces tienes habilidades sociales. ¿Para qué sirve ser amable? ¿Para qué sirve saber saludar? ¿Para qué sirve ser respetuoso? Es que cuanto más habilidades sociales tengas, mejor te vas a llevar con los demás, ¿verdad? ¿Quiénes no tienen habilidades sociales? Los que insultan, los que ofenden, los que colocan apodos al compañero o quizás al hermanito ya le puso también su apodo de repente. Ellos no tienen habilidades sociales, los que no son agradecidos, los que no saben pedir disculpas, los que no saben pedir perdón. No, yo nunca he pedido perdón, que me pidan a mí. No, yo nunca he pedido disculpas. Yo nunca me equivoco, no, cuando nos equivocamos tenemos pues que pedir perdón o disculpa si es que nosotros hemos cometido el error, ¿verdad? Entonces, es saludable a nivel mental, a nivel social, tener habilidades sociales. Si tú peleas constantemente, insultas, gritas, ofendes, entonces tus familiares se van a alejar de ti. En la universidad, ¿te imaginas? Con ese tipo de comportamiento, no te van a pasar la voz para los trabajos grupales. En el colegio, de repente a cada rato nos van a llamar la atención, o tal vez ya nos han llamado la atención. Entonces, es importante tener habilidades sociales. Los padres son los primeros en enseñar las habilidades sociales. A ver, hijo, saluda, acaba de llegar tu tía. A ver, hijo, respeta a tu hermano, ¿qué es eso de estar colocándole apodo? Los profesores también, ¿no? Jovencito, buenos días, ¿por qué usted no saluda? Ah, buenos días, profesora. Entonces, en el colegio, en la casa, nos enseñan a tener habilidades sociales, ¿ya? Aquellos que todavía no han aprendido, yo les recomiendo que tengan poco a poco, porque si no van a tener problemas o conflictos. Por ejemplo, yo les comento que la mayoría de alumnos que ingresan a la uni son muy inteligentes, ¿ya? Pero muchos alumnos que ingresan a la uni, no todos, son muy intelectuales, pero son bastante tímidos, cohibidos, analíticos, tienden a aislarse mucho, no interactúan. Entonces, ellos, por ejemplo, pueden ser muy buenos ingenieros, pueden terminar con excelente promedio, pero para conseguir trabajo, como son tímidos o cohibidos, no saben cómo interactuar, cómo desenvolverse. Algunos sí, en el proceso han aprendido y otros no, tienen muchas dificultades. Profesor, ¿eso significa que los introvertidos van a tener problemas con sus habilidades sociales? Sí. El extrovertido, en cambio, es conversador, amiguero, ¿verdad? Casi siempre los extrovertidos tienen habilidades sociales, generalmente, pero también hay extrovertidos que son faltosos, son irrespetuosos. Entonces, a practicar, ¿ya? A practicar las habilidades sociales. La 9 sería entonces la C. Pasamos a la 10. En la pregunta 10, ¿cómo se llama la habilidad social que permite a la persona ponerse en el lugar de la otra persona? Ponerse en los zapatos de la otra persona, entender las emociones ajenas. ¿Cómo se llama? Ahora sí, la mayoría sí coinciden en sus claves, en sus respuestas. Muy bien, chicos, la cuarta alternativa, ¿verdad? Acá sí han arrasado con la respuesta. Más de 10 respuestas inmediatamente han escrito al chat privado. Me dicen empatía.
La empatía consiste en ponernos en lugar de la otra persona, saber escuchar, saber entender los problemas de los demás. El psicólogo, por ser psicólogo, sí o sí tiene que tener empatía, o sea, saber entender a sus pacientes, saber entender su angustia, sus temores, sus fobias, sus conflictos sexuales, sus miedos. Un requisito para ser psicólogo es tener empatía, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a estudiar la carrera de psicología, entonces tener empatía, pero si somos indiferentes, no nos interesa el resto, no somos filántropos, no nos gusta ayudar al prójimo, mejor pensamos en otra carrera profesional. En psicología tenemos que pensar en el paciente. ¿Ya, chicos? Empatía. Ahora, hay padres que son muy comprensivos con sus hijos. Hay padres, por ejemplo, que conversan con los hijos, entienden la adolescencia que están pasando. Hay padres que también te dicen, bueno, hijito, intenta postular, ya, bueno, si no se ingresa, continuarás, ¿no? A mí también me ha pasado lo mismo, he intentado una segunda oportunidad, hasta tal vez una tercera oportunidad, y te habla bonito, te entiende, tú sientes que te entiende. Como también hay padres, pues, que te gritan, te llaman la atención, pero si está fácil, ¿por qué no aprendes? O yo ya hubiera hecho esto, yo ya hubiese hecho aquello, entonces nos hacen sentir mal. Y al final, al parecer, no tuviesen, ¿no? Empatía, ¿verdad? Los vecinos, gritones, no tienen empatía, pues. Entonces, siempre hay que presentar la empatía. Es más, la empatía evita el bullying y el ciberbullying, porque la persona que ofende a su compañero es porque no está pensando en cómo se sentirá la otra persona. Ya, eso sería entonces en la 10, la empatía. A ver, aprovechando la pregunta 10, ¿qué cosa era la asertividad? Saber decir no, saber decir sí, saber expresarnos. Ser asertivo es saber expresarnos, sin usar la violencia. El saber expresarse es ser asertivo. ¿Sí? Si algo no estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo por tal o cual motivo. Si algo sí estamos de acuerdo, lo aceptamos. Pero el asertivo es lo opuesto al agresivo, ¿verdad? El agresivo grita, causa miedo, en cambio el asertivo se comunica como debe ser. ¿Ya? El alumno llegó tarde a la clase, por ejemplo, y está golpeando la puerta, está siendo agresivo. Pero si toca la puerta, sin golpear, toca la puerta y dice, profesora, tuve tal problema, ¿puedo entrar? Claro que sí, jovencito, pase. Ya después me explicas por qué has llegado tarde. Entonces, tanto él como yo estamos siendo asertivos. Ni él me ofendió, ni yo le ofendí. Entonces, parte de la asertividad, ¿sí? Es saber expresarse. Y lo otro es entender a los demás. La empatía, entender la alegría o la tristeza de los demás. En la 11, de los siguientes enunciados, elija la secuencia correcta de verdadero o falso. Vamos a elegir cuál es verdadero y cuál es falso. 1. Disfrutar de una vida sexual saludable es un derecho sexual. ¿Eso será verdadero o será falso? 2. Tener relaciones sexuales de pie evita el embarazo. ¿Eso será verdadero o eso será falso? 3. Un derecho reproductivo es decidir libre y responsablemente cuántos hijos tener. Y 4. Masturbarse es malo para la salud. ¿Eso será verdadero o falso? Hay 4 enunciados, ¿verdad? Ya tenemos que analizar los 4 enunciados. Algunos me dicen que el primero es verdadero, el segundo es falso y el tercero es verdadero. Otros ya han elegido claves. La C me dicen. La C, si elegimos la C sería intercalado, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Ya, la C, la mayoría se está animando por la alternativa C, que es verdadero, falso, verdadero, falso. A ver, vamos a verificar. La 1. Disfrutar de una vida sexual saludable es un derecho sexual. Sí, esto sería verdadero. La 1 sería verdadero. ¿Qué cosa es vida sexual saludable? Es cuando nosotros esperamos la mayoría de edad para tener una vida sexual, pero siempre y cuando no sea pues obligatoria, ¿no? O sea, no es que haya, profesora, mañana mismo cumplo la mayoría de edad y ya tengo que tener una vida sexual, no.
Una vida sexual saludable es que tú elijas tener una vida sexual de preferencia cuando seas mayor de edad, pero a pesar de que eres mayor de edad, tú sabes en qué momento, ¿no? Cuando tengas 18, cuando tengas 20, cuando tengas 21, cuando tengas 22, o sea, es parte de un derecho sexual que nadie te obligue, o sea, sin obligación, sin imposición. Y entonces sería verdadero la 1. La 2, tener relaciones sexuales de pie evita el embarazo. Falso, ¿no? Esto es un mito, ¿verdad? Esto es un mito, profesora, pero si yo tengo relaciones sexuales de pie, ¿no cree usted que los espermatozoides pueden caerse? Porque por gravedad todo es atraído hacia el centro de la Tierra y debería caerse los espermatozoides, pero genéticamente los espermatozoides están preparados para que busquen, como si fuese un imán, ¿ya? Busquen al óvulo, o sea, no importa si uno está de pie, de costado, eso es lo de menos. Genéticamente, repito, ya está determinado, ¿verdad? La velocidad del espermatozoide, la atracción tipo imán, por ejemplo, que realizan los espermatozoides y van pues en búsqueda de los óvulos. Así que esto es completamente falso. Es un mito. Si alguien piensa de esa forma equivocada, entonces eso significa que de acá a un par de meses vamos a tener a un futuro padre de familia o madre de familia de repente. Recuerda que los mitos son los culpables del embarazo precoz. O sea, ¿por qué hay embarazo precoz? Porque tenemos informaciones equivocadas. Ah, es que profesora, yo pensé, yo creí, ¿no? Que se caía, los espermatozoides se resbalaban. Yo pensé que como si estoy de pie o salto y salto, a lo mejor se caen los espermatozoides. Falsazo. Son mitos. Y los mitos van a hacer que tengas tus gemelos, tus trillizos o hijos cuando todavía no estamos preparados. Falso entonces. Otro, a ver el otro. Un derecho reproductivo es decidir libre y responsablemente cuántos hijos tener. Verdadero. Un derecho reproductivo es decidir libre y responsablemente cuántos hijos tener. Eso sí es cierto, ¿ya? Es parte de nuestro derecho sexual, es parte de nuestro derecho reproductivo decidir cuántos hijos tener. No solamente es parte de nuestro derecho decidir cuántos hijos tener, sino también cuándo lo queremos tener. Profesora, ahorita tengo 18 años, así que he decidido a los 29. O sea, tú tienes toda la libertad de decidir cuándo, ¿no? Cuando tengas 29 años, cuando tengas 31 años, cuando tengas 32 años, tú decides libremente, nadie te puede obligar, nadie te puede decir, ya tenemos que tener hijos, 1, 2, 3, 4, nadie te puede embarazar sin tu consentimiento, o nadie te puede hacer padre sin tu consentimiento. Entonces, siempre cuando uno desea tener hijos tiene que ser conversado, planificado. Pero si alguien te embaraza sin tu consentimiento, o si una señorita aprovecha de repente el dejarse embarazar para que el jovencito no le deje, entonces ahí estamos hablando de que se está vulnerando un derecho muy importante, que es el tener una sexualidad, en este caso, responsable y sobre todo pues saber cuándo, en qué momento o con quién, ¿no? Con quién, en este caso, formar una familia. Entonces, esto de acá es verdadero. Y la última, masturbarse es malo para la salud, falso. Este es otro mito, ¿no? Ese es otro mito. Eso es falso. Recordemos que actualmente los psicólogos, hasta los médicos, recomiendan y consideran que sí es saludable la masturbación para en este caso, pues disminuir la libido o el deseo sexual. Aparte de que lo recomiendan para evitar el embarazo. O sea, ahí de hecho, pues que no hay embarazo, así que por ende, mientras que no sea exagerado, ¿verdad? Recuerda que todo tiene que ser moderado, y en tu intimidad, mientras que no sea en plena calle o en pleno carro, entonces no hay ningún problema. Ahora sí, por ahí mencionaron sus compañeros verdadero o falso, cierto, ¿no? La C. La respuesta es la C. Acá está, verdadero o falso. La respuesta entonces sería la alternativa C. En la pregunta 12. A ver, me dice Mats. Es un joven que tiene el récord mundial por armar el cubo mágico o cubo de Rubik en 4,74 segundos. Señale el tipo de inteligencia que es necesaria para armar este cubo.
pero te piden el tipo de inteligencia de acuerdo a los siguientes investigadores, según las teorías de Howard Gardner y según las teorías de Raymond Cattell. Entonces, hay que recordarnos estos dos, la clasificación de ellos dos. Según ellos dos, a ver qué alternativa elegimos. A ver, según Howard Gardner, armar cubos será una inteligencia interpersonal, será una inteligencia intrapersonal o será una inteligencia visoespacial. Visoespacial, ¿cierto? Uy, los dos tienen visoespaciales. Ahora, pues, ¿cuál vas a elegir? Depende de lo que dice el segundo, ¿no? Cattell. Bueno, Cattell clasifica la inteligencia en inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Justo en la clasificación de Cattell. Cattell clasifica la inteligencia, repito, en inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. ¿Cuál de los dos será? Ah, ya, justo leo las respuestas en el chat y están en duda entre los dos. ¿Quieren saber la diferencia? Muy bien, ya. La inteligencia fluida es el tipo de inteligencia donde no se necesita de la experiencia. No se necesita de la experiencia para solucionar un problema. En cambio, la inteligencia fluida sí se necesita de la experiencia para resolver un problema. Ahora sí, ahora que ya tienes la diferencia, ¿cuál eliges? Muy bien, Leonela. Sí, está bien tu respuesta. Will, Alex, también está bien tu respuesta. Si tuviéramos que elegir entre los dos, saldría la última, por supuesto, inteligencia cristalizada. Si sale inteligencia cristalizada, ¿verdad? Visoespacial ya sabemos, ¿no? Según Howard Gardner, la inteligencia visoespacial es poder ver de manera tridimensional. Necesitas inteligencia espacial cuando estudias tu curso, por ejemplo, de geometría. Ahí en los triángulos, y el profesor hace un trazo imaginario, nosotros tenemos que imaginarnos toda la figura, todo el espacio, completar mentalmente, porque el profesor solamente ha colocado una rayita o una flecha. Entonces, inteligencia visoespacial. Los arquitectos también tienen inteligencia visoespacial, porque la casa todavía no se ha construido, el arquitecto ha hecho el plano, o sea, el dibujo, ¿no? Entonces, la casa todavía no se ha construido. O sea, el arquitecto, al dibujarlo, al poner las medidas, los ángulos, entonces está imaginando mentalmente todo el contorno. Ahí los arquitectos también tienen inteligencia visoespacial. El ingeniero civil, hasta los médicos cirujanos, porque para poder hacer un corte, ingresar al cuerpo, hacer un corte, en este caso, tiene que imaginarse el contorno del órgano o del tejido, y de acuerdo a eso hace el cortecito en el área que corresponde. ¿Quiénes más tienen inteligencia visoespacial? Los dibujantes. A la hora de armar un rompecabezas, inteligencia visoespacial. A la hora de armar el cubo, también. Porque ese cubo mágico es por colores, ¿verdad? Si alguna vez tú has intentado, ¿te ha salido? De repente no, a la primera de repente no, profesora, a la segunda sí, pero me he demorado bastante. A la tercera, más o menos. A la cuarta sí me ha salido, pero practicando me sale, ¿verdad? Si tú para que te salga tienes que practicar ya sea la cuarta, la quinta, la sexta vez, si practicando te sale, es que has usado la inteligencia cristalizada, porque la inteligencia cristalizada es la inteligencia basada en la experiencia. Entonces, para que Mats sea uno de los ganadores en el récord mundial, ha participado en este concurso, es porque ha estado practique y practique, entrene y entrene su inteligencia espacial. Tanto ha practicado que observa que en 4,75 segundos ha logrado pues batir el récord, ¿verdad? Inteligencia cristalizada. Así que ya saben, algunos de repente tienen en casita el cubo mágico,
y están practicando, hasta ahora de repente, ya llevo un año, profesora, practicando, no me sale, pero seguimos insistiendo, ¿verdad? Hacemos uso de la inteligencia cristalizada. Muy bien, entonces todo esto, toda esta columna que estoy señalando es la teoría de Gardner. Interpersonal es entender a los demás. Esta interpersonal tiene que ver con las habilidades sociales. Intrapersonal es entendernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno, ya expliqué qué es fluida y qué es cristalizada. Pasamos a la pregunta 13. ¿Cuál es una característica del estadio de las operaciones formales o abstractas según Piaget? Según Jean Piaget, ahí están las alternativas. Me pide que elija solamente aquella que corresponde a la última etapa. A la última etapa según Piaget. La última etapa se llama estadio formal o abstracto. Hemos dicho también que coincide con la adolescencia, con la pubertad y la adolescencia. Tú te encuentras en esta etapa, así que como tú te encuentras ahí, vas a poder identificarte mejor, ¿verdad? Kevin, tu respuesta está bien. Angelo, Leonela y Will, tu respuesta es correcta. ¿Qué eligieron sus compañeros? La segunda alternativa, pensamiento hipotético deductivo. El pensamiento, al principio, nuestro pensamiento es inductivo, al principio, de niños, ¿verdad? De niños usamos principalmente el pensamiento inductivo, pero ya en la adolescencia empiezas a desarrollar el pensamiento deductivo, o sea, puedes partir de casos generales a casos particulares. Y un ejemplo de razonamiento deductivo es que tú ya puedes usar el teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras es un caso general aplicado a tus ejercicios particulares. Sería entonces la segunda alternativa. En cambio, el pensamiento animista está en el preoperatorio. El animista es cuando le daba vida a los objetos. La seriación está en el operatorio concreto, cuando ya puede hacer operaciones matemáticas. En el operatorio concreto, ahí está la seriación. Ya puede realizar operaciones matemáticas. Y la seriación consiste en ordenar los objetos según el tamaño. Entonces puede ordenar sus peluches según el tamaño, desde el más grande hasta el más pequeñito. Puede ordenar sus lápices de colores según el tamaño, desde el lápiz más chiquito hasta el más grande. Entonces, ordenar según el tamaño, eso se llama seriación. El pensamiento irreversible está en el preoperatorio. Es cuando no puede retroceder, o sea, sabe contar del 1 al 5, pero del 5 al 1 no sabe. Sabe cuánto es 3 más 2, pero 2 más 3 no sabe, ¿verdad? En vez de decir ayer, dice mañana me he ido de paseo. Mañana, ¿no? No dice ayer. Para ellos es mañana. Los pequeñitos es mañana me he ido de paseo. Entonces, cuando no puede retroceder, no puede decir ayer o no puede decir antes de ayer. Cuando no puede retroceder, ese pensamiento se llama irreversible. Obviamente, más adelante, el pensamiento irreversible desaparece, ya en la niñez, desaparece el pensamiento irreversible y ya va a poder sumar o restar, o sea, ya se va a hacer reversible su pensamiento. Pero eso lo hace poco a poco. De todas maneras, sigue teniendo un razonamiento inductivo y en la adolescencia ya pasa a tener razonamiento deductivo. Ya, 14. Los procesos mediadores. ¿Dónde se encuentran los procesos mediadores? Los procesos mediadores se encuentran dentro de la variable independiente. Los procesos mediadores se encuentran dentro de la variable interviniente, extrañas o variable dependiente. Bueno, los procesos mediadores es muy parecido a los procesos mentales cognitivos. ¿Ya? Los procesos mediadores es parecido a los procesos mentales cognitivos. La memoria, por ejemplo, el pensamiento es un proceso mediador. Es parecido, repito, a un proceso mental cognitivo, solo que los procesos mediadores
participan en el aprendizaje y es por eso que se va a llamar así. Recuerda que la memoria y el pensamiento participan en el aprendizaje. Y es por eso que se van a llamar procesos mediadores y no procesos, en este caso, cognitivos. A ver, pero ¿dónde estarán procesos mediadores? Pensamiento y memoria. ¿Se encontrará en la variable independiente? No. ¿Se encontrará en la variable interviniente? Sí. La variable interviniente es la variable que participa entre el estímulo y la respuesta. Recuerda que entre el estímulo y la respuesta, el estímulo, antes de que genere una respuesta, el estímulo tiene que viajar al cerebro y ahí tiene que procesarse la información. Y quienes procesan la información son los procesos mediadores. Entonces la respuesta en la 14 sería variable interviniente. Profesora, ¿por qué no puede ser variable extraña? Las variables extrañas son los eventos sorpresivos que aparecen cuando tú haces un experimento. Eventos sorpresivos cuando hacemos un experimento. Por ejemplo, temblor, terremoto, las enfermedades, incendio, atentados, todos esos eventos sorpresivos que yo no sé cuándo van a aparecer, pero perjudicaron, me perjudicaron. Variables extrañas, ¿ya? Si la causa de un problema experimental es la variable independiente, el efecto o consecuencia es la variable dependiente. Luego les voy a explicar a través de un esquema para que quede claro la pregunta 14. ¿Sí? De igual voy a hacer un esquema en la siguiente diapositiva. Y entonces la respuesta sería variable interviniente. Los procesos mediadores están relacionados con la variable interviniente. 15. Un adolescente que se presenta al servicio militar debe adquirir nuevas normas dentro de su cuartel, como la obediencia. En este caso se trata de qué tipo de aprendizaje. Si dentro del servicio militar o dentro del cuartel tiene que aprender nuevas normas de convivencia, aprender normas dentro del cuartel. ¿Qué tipo de aprendizaje será? Aprender las normas. No puede ser motor, no, porque el aprendizaje motor es cuando aprendemos todo lo relacionado a los movimientos. Ah, ya, ahora sí cambiaron su clave. Muy bien. Ahora sí, chicos. Entonces sería la respuesta aprendizaje social. Aprendizaje social. ¿Por qué social y por qué no cognitivo? Está bien que pregunten, eso es bueno. ¿Por qué social, profesor, y por qué no cognitivo? El aprendizaje, a ver, vamos por partes. El aprendizaje motor era aprender movimientos, ¿verdad? Caminar, correr, saltar, dar volantines, jugar vóley, surfear, todo lo que es movimientos. Resolver números, preparar la comida, todo lo que es movimiento es motor. En cambio, cuando nosotros no tenemos movimientos y todo es mental, sería cognitivo. Por ejemplo, memorizar una fórmula, memorizar el correo electrónico, memorizar una fecha, memorizar un concepto, memorizar una clave, memorizar los números del celular, todo lo que es memorizar cognitivo, ¿ya? Memorizar leyes también puede ser. Leyes y normas también puede ser. Ah, pero ojo, puede ser leyes y normas, pero siempre y cuando esas leyes o normas no sean sociales. Porque si las normas o leyes son sociales, obviamente va a ser aprendizaje social, ¿verdad? Si las leyes o normas son sociales, va a ser aprendizaje social. ¿Cómo me doy cuenta si las leyes o normas son sociales? Es que las normas sociales regulan el buen comportamiento dentro de la sociedad. Por ejemplo, saludar. Saludar es un aprendizaje social. Por ejemplo, respetar a los mayores es un aprendizaje social. Cuando una persona va al servicio militar, ya debe adquirir normas dentro del cuartel, como por ejemplo el respeto o la obediencia. El respeto o la obediencia va a permitir que entre todos nos llevemos mejor.
sobre todo con aquel que tenga la mayor jerarquía, ¿verdad? En el cuartel. Entonces, en ese caso sería aprendizaje social porque el respeto, la obediencia, el ser amable, por ejemplo, el saber saludar, por ejemplo, es una norma que regula el buen comportamiento de los demás, de todos los que participamos, en este caso, en el servicio militar. Entonces sería un aprendizaje social, ¿sí? Aprendizaje social. Ahora, los militares también llevan clases, por ejemplo, llevan natación. En el caso de los militares, la natación, ¿qué sería? Aprendizaje motor, la natación. Los militares también llevan clases de geometría, de psicología, de álgebra, y cuando ellos están en su clase asimilando los cursos, tienen aprendizaje cognitivo, cálculos matemáticos, numéricos, aprendizaje cognitivo, pero cuando corren, porque tienen que presentar resistencia, cuando nadan, cuando saltan, ahí sería aprendizaje motor. Pero cuando respetan al orden jerárquico, cuando saludan, por ejemplo, cuando tiene que despertar a una cierta hora de madrugada, porque así lo dice el reglamento, ¿verdad? En ese caso sería aprendizaje social. 16. Si un estudiante tiene sueño y se está quedando dormido en su clase de matemáticas, entonces dentro del esquema E o R, ¿qué sería el sueño? Hace un instante les mencioné este caso, ¿no? El esquema E o R, ¿verdad? E o R, ¿qué significa? E significa estímulo, O significa organismo y R significa respuesta. Entonces sería estímulo, organismo, respuesta. Pero al estímulo también se le llama variable independiente, porque recuerda que el estímulo es el que causa algo. Al estímulo también se le llama variable independiente. A la respuesta o consecuencia se le llama variable dependiente. Y entre los dos está el O, el organismo, que sería la variable interviniente. Este esquema del aprendizaje, chicos, lo ha planteado la escuela psicológica llamada cognitivismo, o sea, es el esquema del cognitivismo. No es el esquema del conductismo, sino del cognitivismo. Según el conductismo, solamente había dos elementos, E con R. Según el conductismo, solamente había E con R. Pero según el cognitivismo, hay tres, estímulo, organismo o respuesta. Lo que pasa es que el cognitivismo sí acepta los procesos internos, los procesos cognitivos. Se llama variable interviniente porque está entre los dos, ¿ya? Pero muchas veces nosotros queremos aprender y ser muy buenos estudiantes, pero aparecen ciertas situaciones como el cansancio, como el sueño o las enfermedades que no van a permitir que tengas un buen aprendizaje. Porque mira, si ahorita estás con gripe, como el caso mío que ya me estoy resfriando, si ahorita estás con dolor de cabeza, por ejemplo, o imagínate, ¿no? En pleno examen de admisión virtual, que estés con gripe no va a ser lo mismo que cuando estás sano. Quiere decir que dentro de la variable interviniente, repito, adentro de la variable interviniente, se encuentran los procesos mediadores y se encuentran las variables condicionantes. Estos dos, jovencitos, estos dos están dentro de la variable interviniente, así acá en O, que estoy señalándolo. Los dos están acá. Pero a mí me pregunta por el sueño. ¿Qué cosa es el sueño? ¿Qué cosa es el cansancio? La fatiga, las enfermedades. Van a ser variables condicionantes. Son variables que perjudican al aprendizaje, que perjudican a los procesos mediadores. Muy parecido a las variables extrañas, algo así, solo que en el aprendizaje se le llama variable condicionante, o sea, te condiciona, te altera todo el proceso. Variable condicionante en la 16. De ahí que la respuesta en la 16 va a ser la cuarta alternativa. La cuarta alternativa sería entonces en la 16. ¿Ya? Repito, este es el esquema del cognitivismo, de la escuela psicológica cognitivista. El que está al medio es la variable interviniente porque interviene entre estos dos.
Dentro de la variable interviniente se encuentran los procesos mediadores y las variables condicionantes. El sueño, el cansancio, hasta incluso al mejor alumno le puede perjudicar. Hasta el mejor deportista, si está cansado o no ha dormido bien, le puede perjudicar también. Es una variable condicionante. 17. Una de las cualidades intelectuales que se deteriora menos y que incluso mejora en la senectud, recuerda que senectud es ancianidad, una de las cualidades intelectuales que se deteriora menos y que incluso mejora en la senectud sería, ¿cuál mejora en la ancianidad? En la ancianidad mejora nuestra memoria inmediata, o sea, la memoria de corto plazo. No, ¿no? Porque la abuelita no sabe dónde dejó la tijera. La abuelita no sabe dónde dejó el lapicero que acaba de pedir prestado. La abuelita no sabe dónde está el peine que acaba de dejar sobre la mesa. Eso que recién ahorita se ha peinado. Entonces, la memoria de corto plazo, no. La memoria de corto plazo no mejora, al contrario, empeora. En la ancianidad, la memoria inmediata o memoria de corto plazo empeora. Empeorar. La que sí mejora, chicos, es la memoria de largo plazo. La de largo plazo sí mejora. Abuelita, cuéntame tu quinceañero y te cuenta hasta con detalles. Abuelita, cuéntame cómo te enamoró mi abuelito. Te traía regalos, te traía chocolates y te cuenta, ¿no? Hasta cómo se declaró, que tenían que ir a visitar a sus padres, que en su época no era así como ahora, y te cuenta hasta con detalles cómo era hasta de pícaro nuestro abuelito, ¿verdad? O sea, entonces la memoria de hace muchos años atrás, o sea, que almacena informaciones importantes de hace muchos años atrás, está bien, la memoria de largo plazo. Pero la de corto plazo, o sea, la de corto plazo es la que usa ahorita de forma inmediata. La de corto plazo sí está en pésimas condiciones. Entonces, descartado la memoria, ahora tienes que elegir entre estos dos. ¿Será inteligencia cristalizada o será inteligencia fluida? ¿Cuál de estas inteligencias mejora con la ancianidad? La respuesta sería entonces la segunda alternativa. La segunda alternativa, inteligencia cristalizada, ¿verdad? Kevin respondió, uy, el único que respondió bien, Kevin. Ah, ya, también Leonela. Kevin y Leonela en la pregunta 17 me dijeron la segunda alternativa. Los demás han estado en duda, ¿verdad? Ah, ya. Los demás han estado en duda. Algunos me han dicho inteligencia fluida. ¿Por qué no puede ser inteligencia fluida? Lo que pasa es que la inteligencia fluida generalmente lo tienen los niños. Sí, los niños generalmente tienen inteligencia fluida. Como no participa la experiencia, en la inteligencia fluida no participa la experiencia, ¿quiénes no tienen experiencia? Los niños. ¿Quiénes no tienen experiencia? Los adolescentes. ¿Quiénes no tienen experiencia? Los jóvenes. Claro, recién están conociendo la vida, ¿verdad? Todavía no tienen experiencia. Tú terminas la universidad a los 5 años, a veces te piden para un contrato en el trabajo tener experiencia, pero si recién acabas de terminar la universidad, todavía no hay experiencia, pero a pesar que no hay experiencia, tú tienes una inteligencia fluida, o sea, eres muy creativo. Los jóvenes son muy creativos. Los niños, uy, los niños nos ganan más todavía en creatividad. Los niños le ganan a los jóvenes en cuanto a creatividad. Entonces, la inteligencia fluida ya es el tipo de inteligencia donde no participa la experiencia y por ende es muy creativa la solución. En cambio, los adultos y los ancianos presentan inteligencia cristalizada. Esa sería la respuesta. Los adultos y los ancianos presentan inteligencia cristalizada. Generalmente cuando los adultos o los ancianos tienen problemas, generalmente recuerdan a cómo lo han solucionado el año pasado o el anteaño pasado, ¿verdad? Entonces no son muy creativos, no tienen mucha creatividad. También la misma rutina hace que la creatividad disminuya.
pero sí se basan en la experiencia. Entonces nuestros abuelitos tienen mucha experiencia, ¿verdad? Los abuelitos tienen buena experiencia, chicos. Antiguamente, a los cargos más altos le contrataban a los abuelitos, porque ellos eran sinónimo de sabiduría, de mucha experiencia. Cuando tú quieras un consejo, por ejemplo, y le preguntas a tu amigo, uy, tu amigo está igual que tú, sin experiencia. Pero consúltale al abuelo, aquellos que podemos todavía tener vivos a nuestros abuelos, porque algunos hemos perdido a nuestros familiares. Entonces tú le consultas y tiene mucha experiencia en el área académica, tienen experiencia en el área, en la vida sentimental, tienen experiencia hasta para solucionar un problema en el hogar, tienen mucha experiencia. Entonces ellos tienen inteligencia cristalizada, ¿verdad? De ahí que en el debate se han enfrentado, ¿no? Los que tienen experiencia y los que no tienen experiencia. Yo tengo experiencia, el otro dice, yo no tengo experiencia, pero soy creativo, yo sí tengo experiencia. Entonces ya al final, aquellos que han podido ver ese tema, ¿verdad? Ya. Entonces sería la segunda. Muy bien, la letra B. Inteligencia cristalizada. Cristalizada y fluida es la teoría de Cattell. Pasamos a la pregunta 18. Antes de entrar a la pregunta 18, chicos, acá está el esquema que les mencioné en una de las preguntas, en dos preguntas anteriores. El aprendizaje. El aprendizaje es un proceso por el cual no solamente asimilas conocimientos, no solamente asimilas, en este caso, emociones, conductas, producto de la práctica, producto de la experiencia, sino que también hay escuelas psicológicas que definen el aprendizaje. Por ejemplo, según el conductismo, el aprendizaje es un producto y según el cognitivismo, el aprendizaje es un proceso. El conductismo de John Watson siempre va a defender lo externo, lo observable. En cambio, el cognitivismo de Piaget, por ejemplo, siempre va a defender la parte interna, la forma, ¿no? El proceso de cómo tú has desarrollado y has logrado el aprendizaje. Entonces, uno considera que el aprendizaje es un cambio externo y el otro considera que el aprendizaje es un cambio interno. Uno considera que cuando hay aprendizaje la conducta se puede ver y otros consideran que cuando hay aprendizaje el más importante es lo que pasa dentro de nuestra mente, de nuestro cerebro, o sea, lo más importante es lo interno. El primero está a favor solamente de dos elementos, estímulo y respuesta. En cambio, el segundo está a favor de tres elementos, estímulo, organismo y respuesta. Al primer elemento lo hemos llamado variable independiente. Ahí está, BI, BI significa variable independiente. Y al segundo elemento, en este caso tercero, al segundo elemento le hemos llamado variable dependiente. Entonces sería así, ¿no? Estímulo, respuesta, variable independiente y variable dependiente. Si queremos verlo como variables, este sería la causa y este sería el efecto. La causa, otra vez el efecto, ¿ya? Entonces, si esta es la variable independiente y este de acá es la variable dependiente, el que está al medio, a ver qué les dije, que el que está al medio, el organismo, es conocido también como la variable interviniente, porque obviamente interviene entre estos dos para que exista el aprendizaje. Dentro de la variable interviniente, que es O, el organismo, se encuentran estos dos, los procesos mediadores, como la memoria, el pensamiento, similar a los procesos cognitivos, y las variables condicionantes, que era similar a las variables extrañas. O sea, eventos, ¿no? que malogran. Pero en este caso, ¿qué cosa malogran? ¿De qué estamos hablando? Del aprendizaje. Solamente son eventos que malogran el aprendizaje, eventos que malogran la memoria y el pensamiento. Porque si estamos mal, estamos cansados, estamos con sueño o con enfermedades, por más que intentemos concentrarnos o aprender el doble, va a ser bien difícil. Entonces perjudica el aprendizaje y perjudica los procesos mediadores. Ya chicos, esto de acá entonces queda aclarado porque habían dos preguntitas.
Habían dos preguntitas. Había una preguntita de la variable interviniente y había otra preguntita de las variables condicionantes. Repito, las variables condicionantes son elementos que perjudican a los procesos mediadores. Ahora sí pasamos a la 18. Según Piaget, el paso del realismo moral al relativismo moral corresponde al pasaje. Bueno, no sé si han escuchado hablar del realismo moral. ¿Han escuchado hablar del realismo moral? ¿Han escuchado hablar del relativismo moral? Según Piaget. Bueno, Piaget no solamente habla de las etapas del pensamiento o el intelecto, sino también Piaget hace el estudio del desarrollo moral. ¿Qué es el desarrollo moral, chicos? Según filosofía, valores, ¿no? Los valores, lo correcto, lo incorrecto, ¿ya? Lo correcto, lo incorrecto. Si tu compañero rompe un vaso y tu otra compañera rompe dos vasos, ¿quién tiene más culpa? ¿El que rompió uno o el que rompió dos vasos? A ver, respóndeme. Si tu compañera o tu compañero rompe un vaso y el otro compañero o compañera rompe dos vasos, ¿quién tiene la culpa? ¿El que rompió un vaso o el que rompió dos vasos? A ver, estoy esperando la respuesta. No es pregunta capciosa. Responda, no importa si se equivocan. Va a servir para entender esto, qué es el realismo moral y qué es el relativismo moral. ¿Ya? Lo que yo pretendo es que se comprenda, que se entienda. A ver, profesora, ¿puede repetir la pregunta? Ya, con gusto. Si tu compañero rompe un vaso y tu otro compañero rompe dos vasos, ¿quién tiene la culpa? ¿El que rompió un solo vaso o o el que rompió dos vasos? Ah, ya, muy bien, ahí está la respuesta. La mayoría me ha respondido los dos, profesora, así me han dicho la mayoría. Algunos me han dicho el que rompió dos vasos, me han dicho. Ah, es que como rompió más, tiene la culpa. En cambio, el otro profesora ha roto un vasito nada más. En cambio, el otro rompió más. Entonces, si rompió dos vasos, ah, ya tú tienes la culpa. Algunos me están diciendo los dos porque ambos han roto vasos. Los dos, profesora, tienen la culpa. Los dos. ¿Sí? Bueno, esa es la respuesta que todavía no estoy dando la solución en sí, solo estoy analizando las respuestas sin mencionar apellidos para que no se sientan tocados. Muy bien, chicos, ya. Entonces, algunos han dicho los dos y otros han dicho el que rompió dos vasos. ¿Sí? Y ahora les voy a reformular la pregunta. A ver, si tu compañero rompió un vaso y tu otro compañero rompió dos vasos, pero el primero que rompió un solo vasito lo hizo a propósito. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene más culpa? ¿El que rompió a propósito o el que rompió de forma casual? Si hablamos de culpabilidad, ¿quién tiene más culpa? ¿El que rompió a propósito o el que rompió de forma casual? El primero, ¿verdad? Ah, es que el primero, a pesar que ha roto un solo vasito, lo ha hecho a propósito. O sea, con malas intenciones. A pesar que haya roto un solo vasito, lo ha hecho a propósito. En cambio, el segundo, es cierto, ¿no? Rompió dos vasos, pero fue casual. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que hemos roto un par de vasos o un par de platos, lavando muchas veces o intentando ayudar a la mamá a llevar los platos y se ha roto de forma casual? Ha sido una casualidad. Se te ha caído 5 platos, me dicen por ahí. Pero ha sido de forma casual, chicos. En cambio, una cosa es a propósito, ¿no? Una cosa es a propósito. Cuando tú eres adolescente, ya te das cuenta si alguien actúa de manera
a propósito. O sea, te das cuenta ya de las intenciones. Cuando tú eres adolescente, puedes darte cuenta de las intenciones. Ah, ya, él se portó, él rompió tal vaso a propósito. Él rompió la puerta o el plato a propósito. Él tiene la culpa porque tuvo malas intenciones. En cambio, cuando tú eres niño, no te das cuenta si la persona hizo algo a propósito. 5 añitos, 6 añitos, 7 añitos, tú no te das cuenta, todavía no tienes la capacidad de discernir, darte cuenta, y no te das cuenta de si lo hizo a propósito o no. Entonces, como de pequeñitos no nos damos cuenta, ¿qué hacemos? Nos fijamos en la cantidad nada más, ¿verdad? De pequeñitos no podemos darnos cuenta de las malas intenciones, porque los niños son muy ingenuos, los infantes son muy ingenuos. Entonces, solamente se basan en las cantidades, ¿no? Ah, ya, como él rompió más, él tiene la culpa, pero como el otro rompió menos, no tiene la culpa. Entonces, de pequeñitos no se ve la mala intención. Ya de grande, a partir de la adolescencia, ya te das cuenta, ¿verdad? A partir de grande, así el compañero haya roto 5 vasos y el otro uno solo, pero lo ha hecho a propósito, oye, no te pases, pues tú lo has hecho a propósito, ¿no? Sí, pero el otro ha roto 5, pero ha sido casual, en cambio tú lo has empujado, lo has botado, a propósito lo has hecho. Listo, chicos, eso va a servir para entender este de acá, el realismo moral y el relativismo moral. ¿Qué significa eso? Que en el caso tuyo, como tú te das cuenta de las malas intenciones, adrede, ¿verdad? Como tú te das cuenta de las malas intenciones, eso se llama relativismo moral, ¿sí? Eso se llama relativismo moral. Lo voy a escribir, relativismo, ahí en el chat está. El relativismo moral consiste en darse cuenta de las intenciones, o sea, que tú te puedes dar cuenta de las intenciones. Ah, ya, a propósito me ha cerrado la puerta. A propósito, sabía que yo estaba en camino y a propósito me ha cerrado la puerta, ¿cierto? A propósito. Entonces, darse cuenta de eso se llama relativismo moral. Lo he escrito en el chat, chicos. O sea, tú tienes relativismo moral. Profesora, ¿y desde cuándo he desarrollado mi relativismo moral? Desde la niñez, porque desde la niñez ya vas dándote cuenta. A partir de los 8, 9 años ya vas dándote cuenta. Pero antes de la niñez está la infancia. En la infancia no te das cuenta. En la infancia cuando tú no te das cuenta, eso se le llama realismo moral. En el realismo moral tú no te das cuenta, solamente ves la realidad, el número de vasos, por ejemplo, ves la realidad, el número de vasos, 5 vasos lo ha roto el primero, pero 10 vasos ha roto el segundo. Ah, ya, como tú has roto más, tú has roto 10 vasos, tú eres el culpable. Entonces, en el realismo moral se fijan sobre todo pues en las cantidades y no se dan cuenta de las malas intenciones, no se da cuenta el infante. Pero a partir de la niñez, en la adolescencia, principalmente a partir de la niñez, como que tú ya te vas dando cuenta poco a poco, ¿verdad? Ahora sí, así se desarrolla la moral. Según Piaget, ahora vamos a elegir claves. Según Piaget, del paso del realismo, perdón, moral al relativismo moral corresponde el pasaje de, si vamos a elegir claves, a ver, ¿cuál es la respuesta? La segunda, ¿ya? La respuesta va a ser la segunda. Uy, acá hay una clave más. La respuesta va a ser la segunda, la B. La respuesta va a ser la segunda, la B. En la segunda infancia se presenta el realismo moral. Y en la niñez, el niño ya se va dando cuenta. Es más, te pasa la voz tu hermanito. Hermano, dice, ¿para qué le castigas a tal persona? El otro lo ha hecho a propósito. Te dice, ¿no? A partir de los 8 años, 9 años, 10 años, ya se da cuenta, pues, ¿no? Es que el otro lo ha hecho a propósito. Yo he visto, con su pie lo ha empujado. Entonces, el niño ya se da cuenta. En cambio, el infante no. En la segunda infancia todavía hay realismo moral y darse cuenta de las malas intenciones a partir de la niñez. Si yo digo a partir de la niñez, quiere decir que en la adolescencia también hay, pero es a partir de la niñez.
La B sería la respuesta. 19. Cada vez que Luchito se compra un pan con jamonada, es acosado hasta el fastidio por Julio, hasta que Luchito accede a darle la mitad. La conducta de Luchito se mantendrá por y la conducta de Julio se mantendrá por. Ahí está, las alternativas. Elegimos entonces la respuesta, ¿ya chicos? Analízalo cuidadosamente para poder elegir. ¿Será castigo? En el caso de Luchito, ¿será castigo? Su conducta será mantenida por castigo o por refuerzo. Por castigo positivo, por castigo negativo o por refuerzo positivo o refuerzo negativo. Ya, muy bien, lo están analizando, ¿verdad? Miss, un segundo, me dicen, están analizando. La 19, estamos en la 19. Tú puedes, concéntrate. Algunos creen que sale la segunda alternativa, otros creen que sale la cuarta alternativa y otros la C. Uy, imagínate que es tu caso, ¿ya? Tu caso, a ti te está pasando. Ya listo, ahora sí, ya he visto las respuestas. Muy bien, chicos, a ver, vamos a elegir entonces la clave. A ver, ¿qué pasa con Luchito? Cada vez que Luchito se compra un pan con jamonada es acosado hasta el fastidio por Julio, hasta que Luchito accede a darle la mitad. La conducta de Luchito es el que da el pan, ¿no? El pan con jamonada. La conducta de Luchito se mantendrá por y la conducta de Julio. Mira, Julio está acá de fastidioso, pidiendo y pidiendo el pan con jamonada. En vez de que Luchito le ignore, ¿verdad? Al contrario, le premia dándole el pan. ¿Qué cosa hemos dicho que son los premios? Refuerzos, por supuesto, ¿no? O sea, imagínate que tu hermanito, tu compañero, te acosa, te busca, ya pues tu pan, tu único pan que has podido comprar, la mitad de tu pan en el recreo de repente. Entonces, todos los recreos hacen lo mismo, ejemplo, ¿no? Porque no hay recreo con kiosco. Imagina, todos los recreos hacen lo mismo. Me quita mi pan, profesora. No, no es que te quita, tú le das, ¿verdad? Tú le estás dando, o sea, en lugar de ignorarlo, porque mira, si tú le ignoraras, la segunda vez te va a perseguir menos. Si tú le ignoraras, la tercera vez te va a perseguir menos. Y quizás a la cuarta vez ya ni te va a perseguir. Pero si te está persiguiendo y tú le das tu pan con jamonada, o sea, en lugar de castigarlo, lo estás premiando. Y todos los premios hemos dicho que se llaman refuerzos positivos. Vamos a buscar, todos los premios se llaman refuerzos positivos. Entonces la segunda es la respuesta. ¿Verdad? A Julio le han dado un premio, el pan con jamonada. ¿Verdad? Al Julio le han dado el premio. Si lo hubieran ignorado, lo hubiesen castigado. Pero como lo premian, es como cuando el niño hace su pataleta porque quiere una golosina y la mamá le compra, ya cállate, te voy a comprar, cállate. Con razón, pues ese niño sigue haciendo berrinche porque siempre la mamá le compra. Y lo peor que podemos hacer cuando un niño hace berrinche es comprarle, porque le estás premiando la mala conducta, igual que Julio. Está de fastidioso y mira, le da el pan con jamonada, lo ha premiado. Entonces la respuesta sería la B. Le ha dado un premio, ¿no? Le ha dado el pan. Recuerda que dar es positivo. Los refuerzos aumentan la conducta. Julio va a seguir moleste y moleste al día siguiente, ¿verdad? En cambio, Luchito, la conducta de Luchito es por reforzamiento negativo. ¿Qué era un refuerzo negativo? Quitar. Quitar, negativo es quitar. Quitar algo desagradable. Es que me está molestando. Entonces, ¿qué hacemos? Al darle el pan, nos estamos quitando a Julio. Nos estamos quitando a este personaje que nos incomoda. Nos estamos quitando lo agradable de su acoso, ¿verdad? Entonces, quitar algo desagradable es un castigo, perdón, es un refuerzo negativo.
¿sí? Ya está, la clave sería la B. Acá está la diferencia, chicos. Reforzamiento positivo consiste en proporcionar un estímulo agradable. O sea, Julio le está dando su pan con jamonada. Y un reforzamiento negativo consiste en quitarte algo que te disgusta. Al darle el pan, ¿qué pasa en la consecuencia? Porque recuerda que se analiza siempre la consecuencia, ¿no? Al darle el pan, se está retirando la presencia de Julio, lo molestoso que es Julio, se está retirándole al darle el pan. La consecuencia es él se va y nos retiramos lo desagradable. Por eso es un reforzamiento negativo. Y última preguntita, acá está la diferencia del realismo moral y del relativismo moral. En el relativismo moral nos damos cuenta de las consecuencias, de las malas intenciones que tiene la persona. A propósito lo ha roto, profesora. A propósito ha botado esos platos, profesora. Ahí nos vamos a dar cuenta de las consecuencias. ¿Listo? Última preguntita. La 20. ¿Qué características no corresponde a la persona creativa? ¿Qué característica no corresponde a la persona creativa? Muy bien, ahora sí, chicos. Entonces, en la 20, en la pregunta 20, la respuesta sale conformista. ¿Una persona creativa es conformista? No. Una persona creativa es seguro de sí mismo. Una persona creativa tiene inteligencia superior o brillante o más arriba de lo normal, del normal promedio. Es independiente, su pensamiento es flexible. Si algo no lo sale, vuelve a intentarlo. Es original. Una persona creativa tiene mucha originalidad. Entonces, la creatividad es la capacidad no solamente de crear ideas, sino de asociar esas ideas para tener un producto, algo conocido. Y ese producto tiene que ser original, tiene que ser novedoso. Cuando decimos ese jovencito es muy creativo o esa película es muy creativa, es porque es distinto al resto, ¿verdad? Recuerda que la creatividad se relaciona con el pensamiento divergente. Tiene múltiples soluciones. La imaginación y la creatividad no tienen límites. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Les comento de que vamos a tener la invitación de profesores o compañeros de la institución porque tienen una importante propuesta que realizarles. Le damos la bienvenida entonces al profesor Mendoza, al profesor Alfredo y otros profesores, entre ellos me incluyo, para poder hacerle mención a una importante